Amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Señor amado. Gracias te damos a ti, Señor Todopoderoso, Padre nuestro, por todas las manifestaciones de tu amor, de tu poder, para con tus hijos y para con este mundo. Te pedimos, Señor, que seas tú sensibilizando a través de tu Espíritu a todos aquellos que han de recibir tu salvación eterna, aquellos que son reservados para caminar en tu luz perfecta. Quita toda tiniebla de su corazón y de sus vidas. Cambia, Señor, esa vieja naturaleza. Destruye esa vieja naturaleza por completo y manifiesta la nueva naturaleza en Cristo en sus vidas, y que ellos también puedan ser gloria tuya, como sabemos tú vas a hacer, que sea cada uno de tus hijos. Señor, te damos las gracias por cada uno de los discípulos que escucha esta transmisión en los distintos lugares, en las distintas partes, algunos con su familia, otros desde otros países. Señor, te pedimos que seas tú con ellos, dándoles respuestas eternas a todas sus preguntas. Pon tú, Señor, tu paz en sus corazones y que ellos sean prosperados a partir de su hombre interior. Señor, también te agradecemos por todos aquellos hermanos que comparten tu palabra, que llega a lugares que no conocemos, pero que necesitan respuesta. Alabado sea tu nombre, Señor, por las obras eternas que tú haces hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanitos queridos, vamos entonces a comenzar la enseñanza de hoy. Bien, una verdad y un secreto, digamos así, de los hijos de Dios es caminar a través del entendimiento que da la palabra. Mire, hoy me preguntaron si hacía bien meditar. La respuesta a esa pregunta está en la misma Biblia, en el Salmo capítulo 1, dice que en tu ley medita de día y de noche. Es decir, cuando la palabra de Dios es el pensamiento del Hijo de Dios, los actos no se alinean a lo temporal, sino se alinean a lo eterno. Porque lo que pensamos hacemos, y cuando nosotros tenemos como pensamiento en nuestra vida la palabra de Dios, nuestros actos también reflejan esos pensamientos, también reflejan ese deseo. En el corazón ya no habita el viejo hombre, en el corazón ahora está el Espíritu, en la profundidad está el Espíritu, el corazón mismo, el Espíritu mismo de Dios. Él es el que produce los pensamientos y las acciones. Pero en la mente todavía queda el reflejo del mundo pasado, de la vida pasada, del hombre antiguo, del muerto. Y entonces a veces el ser humano, cuando ve que las cosas no se están dando conforme a su deseo, quiere volver a su antigua plataforma, porque siente que ahí tiene alguna expectativa de esperanza, de transformación, de salida. Pero en los hijos de Dios esto ya no es ni debe ser recurrente, sino solamente el entender, meditar profundamente en las verdades espirituales de la palabra de Dios, porque de ellas proviene la vida misma de Dios. Es decir, Dios está en su palabra, la palabra de Dios es la misma naturaleza de Dios. Y meditar en la palabra de Dios es participar de la naturaleza de Dios. No es quedarse en la letra, sino entender la intención, el propósito, la profundidad, la sabiduría que solamente viene del mundo espiritual. De lo espiritual de la palabra. La Escritura dice: la letra mata. Entonces quedarse en la letra no es definitivamente la vida de los hijos de Dios, sino es avanzar más allá en el entendimiento de la naturaleza misma de Dios a través de lo que Dios nos ha entregado como su pensamiento. Si usted escucha una frase, como por ejemplo podría ser:
piénselo usted un momento. Espérame un momento. Usted escuche esa frase, escuche esa palabra. Cuando uno escucha esa frase, espérame un momento, lo relaciona con un entendimiento del momento, del instante, de alguna situación cotidiana, de algo que ocurre. Pero no se queda en la frase espérame un momento, sino relaciona esa frase con la promesa de la espera. Es decir, espérame un momento, ¿pero para qué? Para recibir, para tomar algo. Hay una expectativa diferente, no es solamente espérame un momento. La gente no se queda en la palabra común, ¿no? Siempre la relaciona con algo, con un propósito más profundo. En la palabra de Dios es así también. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros no solamente escuchamos lo que está escrito, o leemos lo que está escrito, sino que el Espíritu mismo nos hace entender lo que viene, lo que señala la palabra, lo que indica la palabra, lo que nos muestra la palabra. Y esta es parte íntima de la comunión con Dios. Entonces es ahí donde Dios nos enseña a nosotros una profundidad, un mirar diferente, un sentir diferente, un esperar o una esperanza con confianza renovada. Es algo completamente distinto, ¿no? En el Salmo capítulo 1, el versículo 1, dice específicamente así, ¿no? Vamos a abrir la Biblia y vamos a empezar primero con esa introducción. Vamos al libro de los Salmos. Llegamos al Salmo número 1. Ya lo tienen. Vamos al Salmo número 1. Y vamos a empezar a leer. Mira lo que dice. Primero va a hablar de la naturaleza misma de Cristo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ese es Cristo, ni anduvo en camino de pecadores, ese es Cristo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ese es Cristo. Pero escuche lo que dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es una meditación con propósito. Esta es una meditación deliciosa, dice la palabra de Dios. Deliciosa. El Señor utiliza esa palabra porque cuando uno medita en las cosas profundas de Dios, siente un gozo. Cuando uno ya encuentra esa meditación deliciosa, es porque está participando de la naturaleza misma de Dios. Ustedes han visto en las películas de ciencia ficción cuando dicen una persona, y vi la luz y entré a un lugar donde sentía una alegría inmensa. La gente dice ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque siente. Pero en la palabra de Dios no solamente es el sentir como sensación, como emoción, es a su vez el entender. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Porque el sentir sin entendimiento puede participar de una emoción. Por ejemplo, una persona que está bajo los efectos de alguna droga puede sentir, pero no puede entender su condición. ¿Entiende la diferencia? Uno puede sentir y no entender. Pero cuando uno siente con entendimiento, entonces tiene en su vida una participación de todo su ser, porque su razonamiento es claro, su pensamiento es firme, su sentir tiene un gozo racional, no solamente emocional, sino racional también. Participa la mente, participa el corazón, participa el cuerpo. Es un entendimiento completo. Y eso prácticamente es participar de la naturaleza, o es participar de la naturaleza misma de Dios. Porque dice la Escritura que el que se acerca a mí, dice Dios, tiene que saber que ha de ser recompensado. Entonces, cuando una persona se acerca a Dios en su meditación a través de su palabra, ya el hecho de acercarse y de entender produce paz,
produce gozo, establece en el corazón del hombre una certeza para su esperanza, una confianza en el poder de Dios y no en sus fuerzas. Esto es como cuando una persona, imagínelo usted, se acerca ante un rey. Cuando se acerca ante el rey, una persona va humillada, no puede ir encima del rey, va humillada. Pero cuando obtiene el favor del rey, pues esa persona no participa de esa humillación permanentemente, ¿verdad? Sino que al recibir el favor del rey, esa persona participa del gozo que viene no de sus fuerzas, sino que viene del rey. Sin el rey ese gozo no puede llegar. Lo mismo es cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos humildemente a su presencia y Él es el que nos abre de su entendimiento, de su sabiduría, todo el conocimiento que tiene reservado para nosotros sus hijos. Ahora, hay gente que piensa que el entender no es tan importante, pero se equivoca. Fíjese, le voy a explicar en el mundo qué importante es entender. Para el mundo, el entender las cosas produce dinero, por ejemplo. Si una persona entiende de computadoras, gana dinero con eso. El entender tiene una recompensa material para los hombres. Entender las cosas, saber cómo funcionan, les da un poder. Imagínese usted el poder que recibe el Hijo de Dios en el entendimiento de las cosas que sujetan todas las cosas físicas. Ese es un entendimiento que no está en la línea de lo físico, y que es además temporal, sino en lo eterno. Y ese entendimiento le hace participar de una sabiduría, esa es la misericordia de Dios que nos da su sabiduría, nos hace participar de una sabiduría que es eterna. Por eso que el corazón del Hijo de Dios en la meditación de la palabra se llena de gozo al comprobar que ninguna circunstancia, ninguna situación pueden parar la palabra de Dios ni quitarle el gozo de participar del entendimiento de lo que Dios ha hablado. Muchas veces hemos enseñado que la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. El hombre habla solamente lo que piensa, cuenta su intención, pero esa no se realiza. En cambio, Dios piensa, habla y hace de forma perfecta. Y lo que piensa y lo que siente, eso se hace. Porque no hay división en Él, no hay sombra de variación, su palabra es perfecta, no hay una duda, no hay nada en Dios que no sea perfecto. Entonces, cuando uno entra a la meditación de la palabra de Dios, no solamente está entrando a un conocimiento que va a adquirir, está permitiéndose el entender cosas que no van a salir de su vida. Se está acercando al crecimiento en Cristo, al crecimiento que viene de Dios. Porque está siendo alimentado de la sustancia de vida, de la sustancia eterna que tiene cumplimiento en su vida. Y no solo en su vida, sino también en el campo. Entonces, esto de meditar en la palabra de Dios es una cosa deliciosa. Entonces dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero aquí viene la parte que yo les estoy comentando. Una cosa es avanzar en el mundo con el conocimiento que el hombre puede llegar a alcanzar por su propio esfuerzo. Una cosa es eso, y otra cosa es avanzar en esta tierra con el conocimiento que da Dios. Esto es algo muy grande, es algo muy, muy grande. Es algo muy grande que Dios permite que ocurra en cada uno de sus hijos. Así que esto es importante. Dice la palabra, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y viene aquí, será como árbol plantado junto a corriente de aguas.
Mire eso. Como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué es así? Esto es así y funciona de esa manera porque uno está siendo partícipe de la palabra misma de Dios, de la voluntad de Dios que tiene cumplimiento en los cielos y en la tierra. Entonces, contra esa naturaleza fortalecida en la verdad, fortalecida en el cumplimiento de lo eterno, un hijo de Dios experimenta crecimiento, provisión, bendición, prosperidad, pero no una prosperidad que está construida con las manos del hombre, porque esto es sujeto a destrucción. Esta es una prosperidad que viene de la misma naturaleza de Dios. La presencia de Dios, para que usted lo sepa, produce vida, produce crecimiento. Algunas personas me han dicho esta semana, hermano, los niños a los que nosotros le estamos dando la palabra están hablando cosas espirituales muy grandes, están hablando cosas espirituales muy profundas. Entonces, pero nosotros no les estamos enseñando necesariamente las cosas que ellos están diciendo, sino que ellos lo están manifestando. Entonces, yo les explico una cosa. Miren, cuando un hijo de Dios tiene a Cristo en su vida, no es el hombre el que transforma, sino es el Espíritu de Cristo que está en el hombre el que produce un ordenamiento de los pensamientos, una destrucción de las tinieblas en la mente y el corazón del hombre, rompe las raíces de engaño, sana las heridas. Todo esto que produce la presencia misma de Dios produce que los niños, que en ese momento pueden tener de repente por el acta de maldición que pesa sobre ellos, hablando de esto de toda la humanidad, esta acta de maldición que está descrita en Génesis 3, 17 y 19, maldición, dolor, sufrimiento, afán, enfermedad, fracaso, muerte, para el hombre que está separado de Dios. Cuando los niños están experimentando esa vida, pero llega la presencia de Dios a través de alguien que tiene el Espíritu de Dios, eso sin ni siquiera explicándoles o hablándoles a los niños, sino basta solamente la presencia de Dios que hace que muchas cosas espirituales que están bloqueando su entendimiento ya desde pequeñitos se aparten. Por eso donde está Cristo surgen palabras, surgen comportamientos, surgen entendimientos, frases, preguntas completamente nuevas, diferentes, profundas, cosas que a los niños uno no le dijo, no le enseñó, pero los niños lo experimentan y lo sienten. Fíjese usted que cuando Cristo estaba acá en la tierra, la gente no decía, oye, ¿sabes qué? Vayan a sentarse en las piernas de Él. Vayan a sentarse en las piernas de Él. Al contrario, la gente decía, no molesten al maestro, esos niños. Por favor, ¿dónde está su papá? Seguramente, ¿no? Porque de eso se trataba, Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando Cristo estaba en un lugar, se manifestaba la presencia de Dios. Los niños venían solos, nadie los tenía que llamar. Los niños se acercaban y se sentaban y se abrazaban al Señor. Y claro, para los hombres esto no era correcto, pero para el Señor Él decía, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Ese deseo de los niños de acercarse, de participar de la naturaleza de Dios, era algo que no solamente pasaba con los niños. La gente seguía a Cristo y no le entendía, ¿puede creer? No entendía lo que decía. No entendía. Escuchaban las parábolas y ellos no comprendían las parábolas. No sabían qué decía. No sabía.
pero lo seguían. Iban de aquí, iban de allá, se quedaban 3 días sin comer. ¿Por qué? Él no les decía, quédense sin comer, no me sigan. No. Porque ellos querían estar cerca de Él. ¿Y sabe por qué quería estar cerca de Él? Porque había algo en el interior de ellos que se sanaba. Algo en el interior de ellos que obtenía paz. Un hermano dijo, yo no quisiera salir de la enseñanza un día sábado, porque acá yo experimento mucha paz. Y le voy a decir una cosa, no es que sea solamente aquí, eso también le va a pasar a él no lo entiende, pero hay mucha gente que se va a acercar a él sin que él hable, y solamente por el olor de Cristo, solamente por la presencia misma de Cristo, muchas cosas van a cobrar otro orden, otro sentido. Cuando uno está maduro en ese entendimiento, hermanos queridos, uno tiene que saber que cuando llega al campo, lo que produce Cristo también son peleas. No crea usted que todas las veces la gente se siente bien. Cuando llega Cristo, saltan los demonios también. Los demonios tienen que hacer su alboroto, su chacota. Tienen que hacer eso porque ellos no soportan la presencia de Cristo. Lo sufren a Cristo. Porque para ellos es la manifestación del castigo eterno para sus vidas. Ese es algo perturbador. Y eso está escrito en la Biblia. Cristo entraba en un lugar, la gente lo recibía. Pero ¿quiénes eran los que se desesperaban? Los endemoniados. Los endemoniados salían tirándose al piso, dando vueltas, tratando de manifestar cosas para parar el evangelio. ¿Qué quieres de nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué hacían todas esas cosas? Porque querían que se manifieste, que sea de conocimiento público, que el mundo espiritual reconoce a Jesús como el Cristo, para que los judíos impidan que Cristo vaya a la cruz. Los demonios tienen su agenda detrás de sus actos. Ellos hacen sus trucos para distraer, pero cuando uno se da cuenta que el ataque no es a la persona sino al evangelio, entonces se aclaran muchas cosas. Ahí se aclaran muchas cosas. Entonces, en el campo uno tiene que entender, cuando Cristo llega tienen que saltar todas las alimañas, tienen que saltar, pero no pueden permanecer. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Cuando lleva a Cristo a un lugar, hay conflictos, hay problemas, así como también hay paz. Así como también hay paz, y así como hay gente también que se acerca y oye, también en muchos sitios están molestos. Dicen, pero ¿por qué han venido? ¿Por qué están hablando la palabra? Y eso es cuando se van. Y hasta el que era agradable cuando ya tiene a Cristo, hasta lo ven mal. Los que están, digamos, en oscuridad. Así es. Los que están en oscuridad van a querer defender su oscuridad porque piensan que eso es lo que vale. Pero Cristo, que es luz, ilumina todo y muchos son liberados y sanados. Entonces, cuando uno persevera, solamente persevera, se para frente al faraón, entonces Dios hace la obra, pone la palabra precisa en la boca de sus hijos. Hay un texto que me viene a la memoria, que es muy bonito para este momento. A ver, déjenme recordar en qué parte está ese texto, pero se lo voy a decir en un momentito. Lo que pasa es que es muy importante. Ya, me acordé. Ese es el Salmo 86, versículo 17. Mire, vamos al Salmo 86, versículo 17, para que acuerde. Dice la palabra: haz conmigo señal para bien. Este es bien hermoso. Si usted supiera lo que está diciendo el salmista. Haz conmigo señal para bien. Es decir,
que Dios manifieste su vida en nuestra vida. Conviérteme en una señal para bien. Y véanla los que me aborrecen. No vean mi obra, sino vean la señal que Dios ha levantado, que es su mismo espíritu en mí. Y dice, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Este es el cuidado que Dios tiene de cada uno de sus hijos. Y fíjese usted que en la palabra de Dios dice, y sean avergonzados. Pero cuando la palabra dice sean avergonzados, no dice sean destruidos, sino que sean avergonzados de haber tratado al siervo de esa manera, de haber tratado al Hijo de Dios de esa manera. Y a mí me ha pasado eso. Yo he vivido eso. Hay muchas personas que en algún momento, con justa razón, diría yo, han dicho muchas cosas de mí, y cuando estaba probablemente en el mundo los había herido. No, estaba en el mundo y los había herido, o me había comportado de una manera, y bueno, ahora que yo venía con el Evangelio, entonces era como que una burla para ellos, ¿no? Pero eso fue lo que encontré en la palabra. Haz conmigo señal para bien, Señor, ¿no? Tú haz conmigo señal. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Y le voy a decir una cosa especial. Lo que ocurrió fue que fueron avergonzados por el Señor. Pero para salvación, no para destrucción. Fueron avergonzados. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque no es que uno quiera ser como en la carne, ¿no? En el mundo, levantado uno, ¿no? ¿Para qué? Si nosotros no podemos ser levantados por el hombre. ¿Eso qué sirve? ¿Qué dura? Mejor es que el Señor te invite a su mesa y te sientes a comer con Él vida nueva, que los hombres te levanten para su propio deseo o su idolatría. ¿Para qué? Eso no tiene valor. Pero si en tu vida se cumple, yo honraré a los que me honran, gloria a Dios, tremenda bendición. Porque el Señor va a hacer de tu vida una señal para salvación, una señal para bien. Y todos los que la ven y todos los que en un momento manifiestan oposición son avergonzados de esa actitud, de ese sentir, de ese pensar, porque llegan a comprender la misericordia, la gran misericordia que Dios ha tenido con tu vida y que ha extendido a su vida también. Por eso el Hijo de Dios no se debe defender. El Hijo de Dios debe esperar que Dios se manifieste en su vida, porque aquel que se defiende es el que no tiene fe. Pero el que ha puesto su confianza en Dios no se defiende. A veces, como dice la Escritura, tiene que soportar la cachetada y dar la otra mejilla. Pero no es que uno sea masoquista que ha ido a que lo cacheteen. No, el que es orgulloso dice, conmigo no va eso, el que es orgulloso. Pero el que mira a Cristo dice, si para que mi hermano se salve me tiene que cachetear 2 veces, que me cachetee 20 veces, pero que se salve. Ahí el sentir es una cosa completamente diferente, es otro tipo de entendimiento, ¿verdad? Entonces eso lo tiene que experimentar el Hijo de Dios. Y el Salmo 81, versículo 10, dice, Salmo 81, versículo 10, hay un hermanito que se demora bastante, ya lo sabemos, nosotros, en encontrar los versículos en la Biblia, y dice que nosotros somos como un avión que vamos y salmo tal y ya está, ya lo hemos dicho, y él todavía recién está abriendo su Biblia. Entonces vamos a darle una oportunidad, aunque ya le hemos advertido que él ya tiene que tener su Biblia abierta. Así es la enseñanza. El Salmo 81, versículo 10, Salmo 81, versículo 10. Dice la palabra, yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Qué cosa tremenda de la palabra de Dios. ¿Sabe qué cosa? ¿Sabe qué cosa es ser
la boca de Dios. No estamos hablando de que yo le dije, yo hablé, yo le expliqué. No, ser la boca de Dios es una cosa muy grande, hablar la palabra de Dios. Pero no es hablar la palabra de Dios. Si el hombre habla la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Pero si Dios habla la palabra de Dios a través de la boca del hombre, Dios no solo respalda su palabra, sino también al discípulo. Son cosas diferentes. El diablo habla la palabra de Dios, Dios respalda su palabra, pero no al diablo. ¿Me entiende la diferencia, no? Es una diferencia muy sutil, muy grande, muy importante, muy importante. Cuando un hombre habla la palabra de Dios, repito, Dios respalda su palabra, pero no va a respaldar al hombre. No, porque el hombre no está dentro de esa palabra. ¿Se da cuenta? Es como cuando un religioso habla la palabra de Dios. Sí, esa palabra Dios la va a respaldar, pero ¿cómo va a respaldar al religioso que no tiene el Espíritu de Dios, que no camina conforme a la voluntad de Dios, que no manifiesta la luz sino las tinieblas? Y Dios no lo respalda a él. El diablo también, escrito está, dijo el diablo, y citó la Biblia. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por eso Dios respalda al diablo? No. Dios respalda su palabra. Pero cuando Dios habla a través de la boca de sus hijos, Dios respalda su palabra y al profeta que habla su palabra. Por si acaso, hermanos queridos, profeta es el que habla la palabra de Dios. Aquel que habla la palabra de Dios, y nosotros somos profetas porque hablamos la palabra de Dios. Dios habla a través de nosotros, que sería más exactamente la definición de un profeta correctamente. Y obviando a todos esos mentirosos que hablan simplemente profecías que tienen que ver con el plan del hombre. Te vas a sacar la lotería, que ¿cómo se llama? Tu esposo se va a portar bien a partir de hoy. Tonterías que solamente tienen que ver con interpretaciones personales y no con la voluntad de Dios, que supera cualquier evento y que sostiene a sus hijos frente a cualquier evento también. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Dice la Escritura, la profecía no es de interpretación personal. Pero volviendo al tema, entonces Dios dice: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, también hay una palabra importante, la palabra de Dios, así como hemos leído estos textos. Vamos a ver Segunda de Pedro 1:19, ¿ya? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Escuche bien, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Pero acá dice otra cosa interesante que hay que entender, entrar espiritualmente a este conocimiento, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira lo que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Voy a explicarles una cosa. Una persona lee una novela, un libro, una revista. ¿Cómo puede estar atento en su vida diaria a ese libro, esa novela, esa revista? Eso queda en el terreno de la imaginación, en el terreno de la ficción, quizás en la diversión, pero eso no entra a ser parte de su vida. Quizás algún pensamiento sí, pero aquí estamos hablando de que una vez que una persona entra al conocimiento de la palabra,
uno empieza a mirar a través de la palabra, a pensar a través de la palabra, a sentir a través de la palabra. Y cuando yo digo a mirar, a ver a través de la palabra, estoy hablando a que el Hijo de Dios empieza a observar el cumplimiento de la palabra en este mundo. Es decir, lo que ha dicho Dios tiene cumplimiento o no tiene cumplimiento en este mundo. Así como en su vida Él tiene un registro del poder de Dios, pues también en el campo tiene un registro del poder de Dios. Y cuando empieza a observar que la palabra de Dios tiene ese cumplimiento, dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Póngase a pensar en esto. Dice algo tremendo, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que cuando el pensamiento del Hijo de Dios es la palabra de Dios, no puede haber otra cosa en su mente que claridad, que luz. No puede haber otra cosa, porque ese pensamiento no es el pensamiento engañoso, no es el pensamiento de querer salir de sufrimiento, de dolor, no es aquel pensamiento que está buscando su propio interés, la propia realización de su plan, no es ese pensamiento que el hombre de continuo tiene. Este es el pensamiento profundo de Dios que tiene cumplimiento y que se hace a su vez el pensamiento mismo del Hijo de Dios. Por eso está escrito que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y Cristo no piensa más allá de la palabra, por si acaso. Él piensa solamente en la palabra, a través de la palabra, por la palabra, para la palabra. Todo es la manifestación de la palabra de Dios misma en su vida. Así es como funciona. Entonces uno tiene que entender eso. Tiene que comprenderlo. Porque si uno no comprende esa situación en su vida y no la entiende, él va a creer que el pensamiento de Dios es una cosa y su pensamiento es otra. En el mundo eso es así. Dice Dios en su palabra una cosa tremenda. Él dice en su palabra lo siguiente: tus pensamientos no son mis pensamientos. Mire eso. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Así como la tierra está separada del cielo, así son vuestros pensamientos y los míos. Eso quiere decir que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Pero no se olviden que eso es para los hombres. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu mismo de Dios y la mente misma de Cristo. Está escrito. Y teniendo el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo, entonces nosotros podemos tener y tenemos los pensamientos mismos de Dios. Cuando uno dice, ¿y qué será lo que Dios piensa? Hermanos, cuando uno va entendiendo la Escritura, se puede quedar solamente en un versículo y no acabar en la profundidad del versículo. Seguir avanzando. Y ahí es donde se da cuenta y dice, wow, cuánta verdad hay al inicio, cuánta verdad hay en la profundidad de esta palabra que no tiene fin y que seguiremos entendiendo. Hay un hermanito muy querido que dice lo siguiente, dice, no sé por qué cada vez me gozo más con la palabra, me dice. Me gozo más. Y yo le digo, sí, yo sí sé. Es que no sé. Y entonces él mismo dice la razón. Dice, porque creo debe ser porque ahora entiendo más. Cuando uno entiende más la palabra, más se goza. Acuérdese usted, cuando recibió al Señor, usted recibió su Espíritu, y eso poquito que usted había orado, dicho o pedido al Señor y que fue respondido por Dios en su vida, eso le produjo un gran gozo. La gente en el mundo se olvida de ese gozo. ¿Sabe por qué se olvida? Porque entra otro concepto a su vida, la religión o su propio pensamiento. Pero cuando uno mira a través de la palabra
entiende, conoce, se acerca a Dios, que es la vida misma, se acerca a través de su palabra, entonces esos pensamientos que son de Dios le dan forma a su vida. ¿Y qué es lo que se debe manifestar? Cristo mismo. Mire lo que dice: a lo cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Se da cuenta? Esa antorcha está ahí hasta que se vuelve un día. En un día ya no necesitas la antorcha, ¿te das cuenta? Cuando llega el día, tú ya no necesitas la antorcha porque todo se ha hecho luz. Todo se ha hecho luz. Ya no solamente tienes que mirar la luz así, ahora la luz es parte de tu vida, completamente tu vida. Y entonces dice: y el lucero de la mañana, este es un nombre de Cristo, salga en vuestros corazones. Esto está emparentado directamente con Colosenses capítulo 3, versículo 4, que dice la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Es una cosa tremenda. Entonces una persona empieza a mirar a través de la palabra de Dios, a cambiar su manera de pensar, sabiendo que al acercarse a la meditación de la palabra de Dios va a renovar su pensamiento también. Va a recibir en esa cercanía las corrientes de agua que va a producir en su vida el crecimiento y va a producir también el fruto. Entonces cuando eso sucede, ya llega un momento en que no solamente es estar atento a la palabra, sino ya la palabra ha pasado a ser tu vida completa. Es decir, ha pasado de ser la antorcha que alumbra en lugar oscuro al día esclarecido, al día abierto, al día completamente iluminado. Y cuando eso sucede, entonces el lucero de la mañana, que es Cristo, está alumbrando a través de nuestro corazón. Y contra eso, hermanos queridos, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Y cuando una persona me dice: hermano, he recibido un ataque del enemigo por A, por B, por C, por D, eso es solamente porque el hermano no ha entendido que ya venció Cristo. Por eso está pensando así. Los ataques que vienen a nuestra vida ya tienen sentenciadas, ya tienen establecidos la victoria en Cristo, no la victoria del ataque, la victoria de Cristo, eso está claro. Es como alguien me diga: hermano, ha venido una gran oscuridad contra aquella gran luz. Es una tontería. Y es una tontería. ¿Cómo puede la oscuridad dominar a la luz? Haga la prueba, usted prende una linterna y diga: quiero que la oscuridad destruya esta luz. No va a poder, pues. Mientras la luz está, la oscuridad se tiene que apartar. Es así. De la misma manera, cuando se establece la claridad del día, es porque la persona ha entendido a través de la palabra su completo vivir. Su completo vivir. Y entonces vamos ahora, toca en este momento ir al libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 6. Vamos. Deuteronomio capítulo 6. Escuche bien esto. Y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, Deuteronomio 6, versículo 6. Ahora sí creo que lo hemos dicho muy rápido, que nuestro hermanito debe haber tenido problemas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Escuche bien. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué cosa es lo que me está mandando el Señor? El Señor me está diciendo: pon mi palabra sobre tu corazón. Pero yo estoy acostumbrado a poner mi corazón sobre cualquier palabra. No, ahora pon mi palabra sobre tu corazón. Pon. Mi palabra debe ser tu sentir. Tus sentimientos deben pasar por mi palabra. Ese filtro, ahí se va a quedar en la aduana todo lo que no es de Dios. Entonces dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuche,
y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo primero que pasa es que el discípulo debe entender que la palabra debe gobernar su vida, y esta debe ser su deliciosa meditación. Deliciosa meditación, profundizar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hermanos queridos, han gozado, han disfrutado cuando han abierto su Biblia y han encontrado un versículo, y en ese versículo han encontrado la claridad, el entendimiento, la sanidad, el fortalecimiento que viene de Dios? Y entonces cuando eso pasa, usted toma ese versículo, es porque lo ha puesto encima de su corazón. Y cuando ese versículo ha estado encima de su corazón, usted está sintiendo a través de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué produce eso? Una meditación deliciosa. Una meditación deliciosa. Pero no solamente queda ahí, sino que esto empieza a transformar tu vida. Y como dice el versículo 7, esto también es parte de tu vivir. Y esto es lo que vas hablando en tu casa, con tus hijos, cuando estás andando por el camino. Eso quiere decir en tu vida, al acostarte y cuando te levantes. La palabra se ha transformado en tu vida. Ahora esto es tu vida, tu día a día. ¿Se da cuenta? La palabra. Por eso dice versículo 6, estas palabras que yo te mando. Ahora el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Claro, porque ahora el árbol que está plantado junto a corriente de aguas está produciendo crecimiento, está tomando crecimiento y está dando fruto, y entonces ahora la obra del Hijo de Dios ya no es lo temporal, sino viene a ser lo que es eterno. Su confianza ya no está puesta, ¿sabe qué? Ya no está puesta en lo que puede hacer con sus fuerzas. Es lo que Dios está haciendo a través de su vida. Y ese fruto, esos discípulos son la señal de la palabra de Dios en sus manos. Son la obra de Dios que Dios hace a través de sus manos. Entonces cuando la palabra dice, luego, estarán como frontales entre tus ojos, es que ya nosotros no tenemos forma de ver sino a través de la palabra. Empezamos a mirar espiritualmente. Ya no estamos mirando de forma física. Estamos mirando de manera espiritual. Y cuando dice la palabra, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, versículo 9, esto tiene que ver con algo tremendo, gigante, que no solamente ahora, escuche bien, ya es tu vida, sino ahora es una señal en tu vida, es una manifestación en el campo también, porque no solamente es la obra que estás haciendo, es ahora eterna, sino también ahora tú estás pudiendo ver la obra que Dios hace espiritualmente y que tiene respuesta. Pero esto ha producido algo, ha transformado tu casa en una vida completamente firme, que ha echado raíces en la roca, que ha sido construido sobre el cimiento verdadero. Por eso dice, y las escribirás en las columnas de tu casa, en los postes de tu casa. Ahora la palabra se ha constituido en los postes mismos de tu casa, en la columna misma de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe por qué? Porque ahora lo que entra a tu casa es para bendición. Lo que sale de tu casa es para bendición. Y esto no hay posibilidad de fallar. Comienza con el discípulo que ha entendido y termina con el discípulo que se ha establecido en ese entendimiento, aquel que ha sido enseñado y aquel que ha manifestado que todo lo que hace ahora prospera. ¿Por qué? Por las corrientes de aguas en las que está sembrada su vida. Eso es importante tomarlo en cuenta. Si nosotros no nos damos cuenta de esas cosas, entonces nosotros no estamos disfrutando de la meditación en la palabra de Dios. Meditar profundamente en la palabra hace que nuestro pensamiento cambie tremendamente. No debemos ir nosotros al ritmo del mundo para pensar.
nosotros tenemos que ir más allá del tiempo. Por eso que los hombres dicen, ay no, en estos tiempos ahora la cosa es así, se piensa así o se piensa así. Ellos piensan que han inventado la pólvora, pero en realidad están repitiendo la historia del hombre de siempre. Por eso dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo mismo. En otra época se pensó, pero de otra manerita muy parecida. Pero ahí está. Es lo mismo, el ser humano tratando de salir con sus fuerzas. Y la meditación del ser humano es todo vanidad. Medita, trabaja, come, piensa, hace solamente para lo que va a ser destruido. Nada más. Gana de eso, pierde de eso, solo de vanidad. Así es, ese es el mundo. Ya Salomón lo decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él decía eso. Cosa vana, ¿no? Eso es vanidad, cosa vana. Pero ¿cómo va a ser vano meditar y crecer en Dios? El Hijo de Dios que está creciendo, ¿qué piensa usted? ¿Que cuando vaya a la presencia de Dios frente a otro hermano suyo que no ha crecido lo suficiente tendrá el mismo galardón? No. Nosotros somos recompensados de acuerdo al crecimiento que tenemos en nuestra vida. Por eso es sobreedificar en la fe. Por eso es que nosotros tenemos que participar de esa naturaleza. Participar también de la palabra viva. El Señor nos ha dado toda esta experiencia, toda esta enseñanza para que nosotros vivamos a través de su palabra. Mire, por ejemplo, usted cree que una persona, voy a ponerle este ejemplo, usted cree que una persona que pone las palabras de Dios sobre su corazón, que las repite a sus hijos, que habla de ellas estando en su casa, que andando por el camino, al acostarse, cuando se levanta, que las ata como una señal en su mano, que tiene la palabra como frontales entre sus ojos, que la ha puesto como columnas de su casa y en sus puertas, ¿qué cree usted? ¿Que está construyendo sobre la arena o ha construido sobre la roca? Es que es así. Yo sé que usted ha dicho sobre la roca. Amén. ¿Y sabe por qué usted está pensando así? Porque si usted está dando cuenta, aquí el Señor le está diciendo el ABC. ¿Cómo es que usted tiene que vivir? Y en el versículo que hemos leído, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo será eso? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se tiene que manifestar esto? Bueno, ya lo explicamos, ya lo dijimos, y la palabra dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es, al comienzo es así. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando Cristo se manifiesta a través de ustedes, lo único que puede verse a través de sus vidas es la gloria de Dios. Y cualquiera que usted lo conoce le da la gloria a Dios. Hay un discípulo que me llama, un discípulo muy querido, que lo conozco de muchísimos años, desde que era adolescente, muchachito, chiquillo, que ha dado la vuelta al mundo, ha recorrido, conoce más países, creo que todos los hermanos juntos. Él se ha dado la vuelta al mundo, ha llegado para conocer a Cristo después de haberse dado la vuelta al mundo, y ha conocido a Cristo, entonces su vida ha experimentado una transformación y es un joven que está llevando el Evangelio. Y entonces una cosa que hablábamos con él era lo siguiente, ¿no? Las personas me quieren bendecir, o sea, las personas me quieren hacer el bien, yo no les pido, pero ellos quieren mi bien. Están buscando la forma de hacerme el bien. Hablábamos de eso. Y es que es así. ¿Por qué es así? Por la presencia de Dios en la vida de uno. Así es. Eso no es otra cosa que la naturaleza misma de Dios. No, lo hacen por mi sonrisa, lo hacen por mi simpatía, lo hacen por A, por B, por C. No, esa es inexplicable para el hombre. Por esa misma razón seguían al Señor, se sentaban, escuchaban lo que Él decía. Aunque no lo entendieran, estaban ahí. Los niños venían, se sentaban en su pecho. Juancito se recostaba en el pecho del Señor. Los discípulos decían, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Él los echó, les dijo, váyanse ustedes también si quieren, si no entienden. Si esta palabra les parece dura, entonces váyanse, les dijo el Señor.
porque ya se habían ido algunos. Y entonces Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso, ¿sabe por qué? Porque Pedro entendió y dijo: ¿dónde vamos a encontrar esta palabra? ¿Dónde? Pero está escrito, sí, pero a Dios nadie lo vio. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso dice Juan capítulo 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, la presencia misma de Dios en nuestra vida. Caminar en esa presencia no es solamente caminar en las emociones y las sensaciones. Esa presencia en nosotros va a ser cada vez más fuerte, cada vez más racional, cada vez más manifestada. ¿Y sabe por qué va a ser así? Porque nosotros empezamos a poner la palabra donde tiene que estar, sobre nuestro corazón. Así es como verdaderamente queremos, así es como verdaderamente hablamos, como verdaderamente actuamos. Cuando una persona hace lo correcto delante de Dios, la paz que viene de Dios viene sola. No tiene que pagar por eso, ni tiene que subir a un cerro para encontrarla. Viene sola, porque Dios recompensa el corazón de los hombres que buscan a Dios. Mire, y le voy a contar algo también para que usted vea. Así como el Señor no decía: yo quiero que alguien acá de las personas que están aquí vengan hoy día y rompan un frasco de perfume y me laven los pies y me sequen con sus cabellos. El Señor no dijo eso en ningún momento. Y una mujer hizo eso. Rompió un frasco carísimo de perfume, lavó los pies del Señor y los secó con su cabello. ¿Por qué? ¿Quién se lo pidió? ¿Quién le dijo? ¿Quién la contrató para hacer eso? A ver si a un hombre común, sin Dios, le pasa eso. Vengan, eso solamente le pasaría si él paga por eso. Solamente si lo paga, el hombre le hace eso. Pero así que venga alguien a hacer eso, y lo hicieron con el Señor. Ahora, quiero contarles algo más de la naturaleza misma de Dios para que usted comprenda y entienda a quién ha recibido. Porque su casa, cuando recibe usted la palabra de Dios, se va a alborotar. Van a salir, como le digo, los sapos, la culebra, las tarántulas, los escorpiones. Todo eso va a salir. Tiene que salir. Pero la presencia de Dios, cuando es permanente ahí, cambia el pensamiento, el corazón, las intenciones. Todo empieza a cambiar. Mira, le voy a contar un caso que a mí me confesaron, Me confesaron esto, pero no le digo que es una confesión de ustedes, sino esta es una confesión de un tema mío. A mí me pasó eso. No voy a confesar algo de ustedes, ¿no? Mire de lo que se trata. Dice que en una reunión, esto me lo contó un cliente mío del trabajo. Dice que habían decidido entre todos habían hablado mal y habían dicho: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Como eran como 5 cosas o 10 que estaban mal y todos estaban descontentos y fastidiados y todo. Pero dice que yo llegué, así me lo cuenta, dice que yo llegué a la reunión y comencé a hablar y se le olvidó a la gente. A mí me dio risa. Se le olvidó. Entonces yo le pregunté: ¿qué problema hay? Y no, ni siquiera querían decirlo. Entonces, bueno, esto, no, eso es. Entonces uno me llamó, porque no entiende, así que tiene que ponerme cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa de apodo, no entiende lo que está pasando. Entonces él me llamó: tú eres un hipnotizador de serpientes, todavía me dijo. Encima todavía les nombró a todos ellos serpientes. Un hipnotizador. Y definitivamente yo no estaba hipnotizando a nadie. Pero la presencia misma de Cristo cambia las intenciones de los corazones.
Le voy a contar un caso, otro caso bíblico, ¿no? Este es bíblico. Ahí todos están enfurecidos contra esta mujer que es adúltera y la van a agarrar a pedradas. Y el Señor dice, ahí está escribiendo en el suelito. Y le dice, quien esté libre de pecado, que tire entonces la primera piedra. Que tire la primera piedra. Pero basta que él habla y nadie se atreve a tirar la piedra. Porque ninguna mentira, ningún engaño pueden prevalecer frente a la presencia misma de Dios. Porque Dios hasta lo más oculto lo saca a la luz. ¿Te das cuenta? No hay una cosa que el Espíritu de Dios no conozca. El hombre puede engañar al hombre, pero no puede engañar a Dios. Y Dios ve en lo secreto de los corazones. Y por eso también en lo secreto de los corazones Dios recompensa. Así es. La gente hace todo para la pantalla, para la vista de los hombres. Pero el que hace para Dios sabe que Dios recompensa lo secreto. Porque la intención verdadera que está puesta para bien en el corazón de los hijos de Dios por Cristo nuestro Señor es algo que tiene en sí misma la recompensa de Dios. Ahora le voy a mostrar un texto para que usted vea lo que hace la presencia misma de Dios. Para que vea usted lo que hace la presencia de Dios. En Zacarías 14, versículo 4, el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4, dice así la palabra. Zacarías, 14, versículo 4, 14:4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que esté enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este texto profético de Zacarías 14 está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando la tierra está completamente destruida, no hay animales, no hay vegetales, la tierra está, como dice Pedro en las cartas de Pedro, la tierra es prácticamente un infierno, es fuego puro. La tierra está completamente desolada, destruida. Y viene Cristo en su segunda venida y pisa la tierra y la tierra revive. Y la tierra revive y se forma inmediatamente un valle. Imagínense lo que es esa imagen, porque ¿sabe qué? No se lo imagine tanto, lo vamos a ver. Los hijos de Dios vamos a estar ahí para verlo, porque nosotros venimos en su segunda venida con Cristo. Entonces cuando vemos que el Señor pisa, Dios mismo, el mismo Jesús, el Mesías pisa el monte de los olivos, entonces la tierra forma un gran valle. Ya me lo imagino yo. Eso no lo he visto en ninguna película de ciencia ficción, porque la ciencia ficción no lee la Biblia. Entonces, pero ¿se imagina usted esto? Esto es verdadero. La tierra revive. Y está preciosa la tierra en la segunda venida. Tanto así que el diablo quiere convencer a los moradores del milenio, a los hombres, para que se queden con la tierra. Y Dios esa tierra la va a destruir, va a ser una tierra nueva. Pero así es el engaño del enemigo, que es liberado en la última generación del milenio. Pero bueno, vamos al hecho de la presencia de Dios mismo. Entonces, cuando una persona entiende el Evangelio, las personas que están alrededor de ella empiezan a entender el Evangelio. ¿Qué le parece? ¿Usted lo duda? Es así. Tenemos una hermanita que tiene su papito, que era un poquito, que las enseñanzas de Cabo son muy largas, que ese hermanito Giovanni, un saltarín, que no sé qué. Bueno, está bien, no escuchaba nada, no quería escuchar.
Pero una cosa no podía negar: su hija estaba manifestando cada vez más a Cristo. Y entonces su hija tenía un gran gozo en su vida, en su corazón. Los eventos venían, ella los veía con victoria, avanzaba. Empezó a tener un gozo, una manera de alegrarse, una tranquilidad. Bueno, todo esto empezó a afectar la vida también de los que estaban en la casa. La presencia misma de Cristo rompe, porque es el amor, destruye multitud de pecados, destruye multitud de engaños, de barreras, de raíces de engaño, de heridas, sana. Por eso cuando Dios es verdad en su vida, es verdad también en el campo. Así es como la palabra de Dios se manifiesta. Por eso cuando alguien me dice: hermano, pero no me escuchan los de mi casa, yo les digo: hermano, no se trata de que lo escuchen a usted, porque si lo escuchan a usted se van a aburrir. Tienen que oír la palabra que Dios va a poner en su boca. Pero hermano, no quieren escuchar. Entonces tienen que ver la manifestación de Dios en su vida. Eso todavía no ha pasado. Pues tiene que pasar. Tiene que manifestarse no como una antorchita, con la claridad del día. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que conduce, tiene que estar ordenado a través de la palabra. Algunos me dicen: hermano, usted no recomienda leer la palabra, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a recomendar? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que yo hago? Yo leo la palabra, y no solamente leo la palabra, la medito, me gozo en la palabra, me gozo en la meditación de la palabra. Comparto con ustedes las meditaciones. Ustedes comparten también esas meditaciones con otros. Y no solamente eso, también ustedes las meditan y también ustedes son usados por Dios grandemente. Y algunos escriben y otros llaman y otros hablan y otros explican. Y algunos dicen: he escuchado en Cabos de esto. Y de repente cuando abren la boca dice algo más que nunca dijimos acá. Porque Dios le ha puesto una palabra nueva que decir. Y es así. Es así. Ahora, quiero leerles otro texto. Voy a leer otro texto. Salmo 119, versículo 92. Esto va a agarrar de las patillas espirituales a muchos. Salmos 119, versículo 92. ¿Lo tiene? Salmo 119, versículo 92. Mire lo que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Déjeme decirle una cosa. Todos los hijos de Dios que hemos experimentado la delicia del entender, del meditar día a día, día y noche, la palabra de Dios, aquellos que hemos puesto la palabra sobre nuestro corazón, que hemos hecho de la palabra nuestra vida, que la palabra se ha hecho carne en nosotros, se ha vuelto nuestra obra, se ha vuelto la señal, los cimientos de nuestra casa, la señal de nuestras puertas. Entonces concluimos en que si la palabra no hubiese sido nuestra delicia, hace rato que en nuestra aflicción nosotros hubiéramos perecido. ¿Qué le parece? Por eso cuando uno dice: oye,
Pero uno lo ve al hermano, y el hermano se goza en la palabra. Hay que contarle lo que está pasando, porque el hermano se goza en la palabra. Claro que me gozo. Todos ustedes se tienen que gozar también. Porque nosotros no estamos viviendo algo inventado, pues. El hombre se inventa sus alegrías, por si acaso. El hombre se inventa sus alegrías. Pero no dura, pues. En cambio, los hijos de Dios viven en el gozo que da Dios, en la seguridad y la confianza de la palabra y el cumplimiento de Dios. Entonces, ese texto dice bastante, ¿verdad? Es un texto chiquitito, es un texto muy pequeñito, este Salmo 119, versículo 92, pero dice muchísimo. Entonces, si yo lo uso de la siguiente manera y digo: si en tu ley no medito, si tu ley no es mi delicia, entonces en mi aflicción estoy muriendo. Así también se puede entender. Si no haces esto, permaneces en aflicción. Si la palabra no es tu delicia, estás viviendo en aflicción. Así es. Entonces, hermano, una pregunta de un hermano curiosito. Gloria a Dios por esos curiosos. Hermano, ¿cómo puedo hacer para que la palabra sea mi delicia? Y la respuesta es la siguiente. Lea usted la Biblia y busque que lo que lea esté conectado con el corazón mismo de Dios. Conozca a su Padre, a su Creador, al Señor. Conózcalo a través de su palabra. Medite en el bien que hay en esa palabra. Lo que está ahí, lo que Dios tiene para usted, porque usted es un bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces usted tiene acceso a esa bendición. Para el hombre natural entender las cosas espirituales es imposible, pero para los hijos de Dios no es imposible. Por eso usted debe ir a su Biblia y debe leer. Cuando ya todo es claro, usted va a poder explicar la palabra, como siempre les digo, a través de una hoja de un árbol, a través de una hormiga, a través de una estrella, a través de lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque eso es verdad en su vida, eso fluye. No es como la religión. La religión es letra nada más. La vida es el espíritu. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sabe qué? La religión para el hombre es una reflexión. Una reflexión que no puede permanecer en su vida. Por eso a veces los religiosos hacen la siguiente: no, hay que portarse bien definitivamente. Y después no puede. No puede porque no es su vida. Dios es importante. Pero no va a ser importante porque no es su vida. Porque no es su delicia. ¿Qué es su delicia? Su pecado. Esa es su delicia. Su engaño. Esa es su delicia. Su plan, esa es su delicia. Pero no la verdad, no la palabra de Dios. Y el hombre tiene miedo a estar desnudo. Se avergüenza, pues. Por eso, nosotros ya no estamos desnudos. Así lo dice la palabra. La palabra lo enseña. Nosotros ya no estamos bajo vergüenza, ni nos escondemos de Dios. Nosotros no estamos en las tinieblas, ni amamos la oscuridad ni las obras del enemigo. Nosotros estamos a vista de Dios, coberturados por Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 3 dice así: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y dice texto. Es decir, no tendremos de qué avergonzarnos. Estaremos cubiertos por Cristo mismo. Cubiertos de la comunión con Dios. Pues así, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 3,
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El que es hallado vestido no está avergonzado. El que es hallado desnudo está avergonzado. Nosotros estamos vestidos en Cristo, así que no tenemos vergüenza. Nuestra fe no nos avergüenza. A mí no me avergüenza mi fe. Al que le avergüenza su fe es porque no es su fe. Pero el que tiene fe verdadera en las cosas de Dios no tiene vergüenza. Gloria a Dios, hermanos queridos, porque Dios nos permite entender estas cosas y profundizarlas. Vamos entonces ahora a pedirle a la hermana Charito que venga y que pasemos a la parte de las preguntas. Hay mucho más, hemos podido seguir aquí de largo 2, 3 horas, 4 horas, pero por amor a los débiles arrancamos la parte de las preguntas. Así que, hermana Charito, venga aquí por favor para que empecemos la parte de su ministerio de las preguntas. Ya llego. Ya vuela, usted dice, como las águilas. A ver. Más cerca, a tu lado. A ver, hermana Charito, ¿qué preguntas tienen nuestros hermanos? Hay muchos saludos de nuestros hermanos. Cuénteme esos saludos. Vaya contándome mientras hacen sus preguntas, porque los hermanitos también quieren saber quiénes son los que están saludando, cómo están, qué dicen. Están saludando a nuestra hermanita Rocío Molina, Marcela, Roxana, nuestro hermano Mario, Jenny, Beider, Marcela, Sarela, Luz, Ramón, Rosa Contreras. Están saludando también desde Yucatán, México. Qué lindo Yucatán. México. Sí, nuestra hermana. Hay que volver a México. Nuestra hermana Jessica. Aquí también hay otro hermano, José Luis, desde Ayacucho. Amén. Qué lindo, que la palabra cómo avanza. Sí, ahí están los hermanitos saludando. Acá nos dice nuestro hermanito desde México que otra vez están encerrados, dicen, pero escuchando igual. Amén. Miren, hermanos queridos, les digo a todos para que estén tranquilos. Cuando Pablo estaba preso solo su cuerpo, porque el evangelio no se detiene. Amén. Por esa razón, nuestra libertad está en el evangelio, no en la carne. Si quieren que me encierren 100 años, yo no tengo problema. El evangelio va a seguir avanzando. No se desanimen. Amén. A ver, hermanita. Nuestra hermanita Giovanna también dice que ahí están ellos. Amén. Amén, pues claro. Están ahí. Y en muchas casas hay un teléfono conectado y hay muchos en esa casita escuchando la palabra. El hermanito está ahí con la familia escuchando. Hay preguntas por interno. A ver, me llega una pregunta del extranjero también, ¿ah? A ver, dice. Dicen que usted no lee las preguntas, entonces me están preguntando a mí. Dice, ¿es bueno y necesario meditar en Cristo a diario o solo cuando tenemos necesidad? A ver, esto es como decir, para un hijo de Dios, ¿ah? ¿Estará bien respirar, hermano Giovanni, a diario o solo cuando se tiene necesidad? ¿Usted qué piensa? ¿Es bueno respirar diariamente o solo cuando se tiene necesidad? Usted va a decir, es imposible vivir sin respirar. Es imposible vivir sin meditar en Cristo. Siempre. Cristo es más que el oxígeno para nosotros.
más. Amén. Buena pregunta. Ayuda mucho. No tengo preguntas, hermano. No hay preguntas, hermana Charito. Ahorita viene seguro una preguntita, porque a veces la señal llega un poquito atrasada también. Los que están en vivo. Y también hay algunos hermanitos que les cuento que escuchan la enseñanza y ya cuando va a venir la parte de las preguntas dicen, no, esos hermanos preguntan lo mismo y se van. Y a veces ahí está la sustancia, porque muchas veces en las preguntas que hacen está la enseñanza o la respuesta que estaban esperando. Acuérdense ustedes que el Señor es el que hace la obra, no el hombre. Acá me parece. ¿Tienes una preguntita? Porque puede ser también que no haya preguntas. Acá tengo una pregunta por interno. Ya. Dice, ¿es una buena decisión que una persona que aún no tiene el espíritu deje todo hablando físicamente y darle prioridad en conocer a Dios en espíritu y verdad y ser sellado por el espíritu? O sea, ¿a qué se refiere dejar todo? O sea, que no va a hacer nada, dice. ¿A eso quiere decir? O sea, que solamente se va a dedicar a la palabra. Como que quiere dejar todo para dedicarse a buscar lo espiritual, ¿no? Y poder recibir el Espíritu del Señor. Bueno, mire, el Espíritu del Señor no se gana con méritos humanos. El Espíritu del Señor se recibe por una condición que el mismo Espíritu va generando en la vida de nosotros cuando se manifiesta. Esto es cuando el Espíritu nos da convencimiento a nosotros de pecado, de una vida apartada o separada de Dios. Nosotros pasamos a una vida firme en el Señor, en lo espiritual. Entonces, para ese salto, esa transición, es necesario el arrepentimiento de una vida sin Dios. Entonces, cuando esa condición llega y uno se lo pide sinceramente a Dios, Dios pone su Espíritu en nosotros. Una vez que el Espíritu de Dios se ha puesto en nosotros, el Espíritu de Dios nos guía. Si el Espíritu a uno lo lleva a dejar las cosas que está haciendo para dedicarse plenamente al avance de la palabra, de la obra de Dios, ¿cómo podemos decir que hace mal? Yo diría que hace bien, ¿no? Pero también algunas personas los mantienen en sus trabajos, en sus oficios, pero no es diferente del otro que deja todo para seguir al Evangelio. Ellos, al igual que su hermano que ha dejado todo, han dejado el mundo atrás para entender que su trabajo, su oficio es solamente su conexión con el campo. Y entonces desde donde se encuentre cada uno dará la palabra y dará el Evangelio. No es que uno sea mejor que otro, eso no es así. Lo bueno en ambos es Cristo, no el hombre. Entonces mientras uno tiene claro ese entendimiento, no es necesario que deje las cosas para que se vuelva más espiritual, porque así no funciona. Es básicamente una condición de dejar el mundo en nuestro corazón, lo que debe ser primero, ¿no? Porque dice la Escritura claramente, no se puede tener dos señores. Por ejemplo, hay gente que está queriendo lo material, lo económico, y quiere también servir a Dios. En su corazón el dinero lo gobierna y hace que camine para arriba y para abajo, a diferencia de alguien que es gobernado por el Espíritu de Dios, que no tiene esa raíz de engaño en su vida y que definitivamente todo lo que hace y todo lo que recibe es para lo que hace, que es llevar la gloria a Dios a través de su vida. Una vida que manifiesta a Cristo. Porque no se trata de ser religioso, de cuántas veces ayuna usted, cuántas veces ora usted, y de qué sirve todo eso si en la vida del Hijo de Dios no hay fruto. El Evangelio no se extiende. Eso simplemente son los ritos que hace uno para sentirse más cerca de Dios,
Dice, por eso religión viene del latín, religare, todas las cosas que el hombre haga para acercarse a Dios. Pero el que nos ha acercado a Dios no es el hombre, pues el hombre no, sino es Cristo el que nos ha acercado. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros recibimos a Cristo y caminamos en Cristo para tener esa comunión con Dios. Y una vez que Cristo entra en nuestra vida, esa comunión es perfecta y permanente. Ya no tiene nada que ver con el tiempo, ya no tiene nada que ver con las actividades. Eso ya salió de ese plano y está en lo eterno. Amén. Amén. Bueno, aquí nuestro hermanito David quiere que expliquemos Génesis 6:29, pero todavía no ha sido escrito 29. Solo ha sido escrito hasta el 22, me parece. Ajá, de repente se ha pasado para el otro capítulo. Génesis 6:29, ¿no? Quizás que revise pues en un ratito, de repente no es el texto. ¿Hay otra pregunta? No, estamos con esa. Aquí nuestro hermanito, a ver si dice también, Emanuel, que sí con las preguntas se aprende mucho, ¿no? Claro, nosotros siempre estamos atentos a la respuesta que Dios va a dar, ¿no? Porque la pregunta puede ser muy simple, pero si Dios responde, eso es lo que hay que escuchar, ¿no? Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Entonces el Señor tiene que hablar. Los hermanos están que... Acá me llega otra pregunta, a ver. Entre tantas cosas lindas y maravillosas que me da el caminar con Dios, es que no tengo miedo ya a nada. Bueno, no es una pregunta, sino es un comentario y claro. ¿Por qué? Porque acá viene el secreto. El secreto es lo siguiente, ¿no? Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque ya el hecho de estar seguro de que nuestra vida está en las mejores manos, de que vamos a manifestar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí, por ejemplo, no hay mano del hombre, ¿no? Es lo que Dios ha preparado. Y de estar seguro de que el Espíritu maravilloso, esa vida que es Cristo en nosotros, se va a manifestar, que vamos a tener crecimiento inevitablemente. No, eso no lo puede detener el diablo, quiero decir, ni el hombre. Entonces eso nos hace caminar confiados. Tenemos el Espíritu, y al tener el Espíritu tenemos vida eterna. Entonces, ¿es un gozo? Por supuesto es un gozo grande y que aleja pues cualquier miedo, cualquier temor, ¿no? Así es como vive el Hijo de Dios que ha entendido. Por el contrario, el que no ha entendido vive más bien con miedo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que han dicho el COVID-2, o no sé si este es el 2, el 3, no sé ya en qué COVID estamos. Se dobló como un acordeón, ¿no? Entonces ya está asustado, dice, ahora sí me agarra eso, entonces, pero lo que tiene miedo es que su plan no va a continuar. Bueno, que busque a Dios. En Dios lo eterno no termina. Otra pregunta, hermana Chalito. Aquí hay una... Piden tu opinión. Dice que una discípula tiene el deseo de abrir una escuela cristiana aquí en Perú, pero cuando se le preguntó para qué quiere abrirla, ella respondió que es para ganar dinero y añadió que también para la extensión del evangelio a los niños. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mire, un negocio es un negocio. Hace tiempo alguien me preguntó y me dijo, a ver, hermano Giovanni, ¿cómo puede hacer que mi negocio esté alineado a Dios?
Yo dije, su negocio nunca se va a alinear si es que el discípulo no se alinea a Dios. El negocio es un negocio. Pero si el discípulo está alineado a Dios, entonces el negocio se alinea a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Hemos visto una oportunidad económica en el Evangelio? Pues el Evangelio no funciona así. Nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios y Dios da la añadidura. Nosotros no sembramos para cosechar añadidura. Las señales y la añadidura son cosas que siguen a los que hacen la obra de Dios. Si uno tiene claro eso, no va a buscar enriquecerse con el Evangelio, ni ganar dinero, ni buscar su sustento a través del negocio para, digamos, hablando del Evangelio. No. De repente lo que ha querido decir, que eso también es válido, hay que entenderlo, es que si una persona pone un colegio y ese colegio le genera un sustento a su vida y que a su vez le permite enseñar a los niños la palabra, el Evangelio, etcétera, etcétera, y pregunta si eso es algo que podría bien hacer, yo le digo que lo haga. Dios va a poner las situaciones y las circunstancias en su vida donde de repente le llegue el momento y usted solamente tenga que dar el Evangelio y no haya que pagar ninguna matrícula, ninguna pensión, ni nada para poder recibir la palabra. Si uno entiende eso, entonces el Evangelio no se va a detener por el dinero. Se da cuenta, va a avanzar. Si usted no tiene miedo a eso, abra el negocio. Pero si usted dice, no, pues esto que no pagan no le vamos a dar el Evangelio, ese es un error, se da cuenta. Ese es un error. Por eso que el Evangelio y el dinero no son necesariamente amigos en ese sentido, ¿ya? No se llevan, no fluyen así. Yo, por ejemplo, le digo sinceramente, yo tengo un negocio y mi negocio es mi negocio. Así es, mi negocio es mi negocio. Pero mi vida toda, incluyendo lo que el negocio produce, genera, etcétera, está alineado a lo que es de Dios. Pero yo no tengo conflicto en eso, ni estoy buscando el Evangelio para enriquecerme. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, ahí cuando uno lo tiene claro, lo ha entendido bien, entonces no tiene ningún impedimento. Pero algunos tienen que empezar, como le digo, y empiezan en algo y Dios les va enseñando en el camino. Un joven emprendedor también me dijo, yo voy a poner un negocio y voy a dar para el Evangelio y el Evangelio va a avanzar así. Le digo, no, el Evangelio no avanza con la plata, el Evangelio avanza con entendimiento. Si tú entiendes, entonces el Evangelio va a avanzar. Si no, a través de tu vida no va a avanzar. No, que voy a comprar Biblias. Hay millones de Biblias impresas ya. Millones, hasta en internet hay Biblias. No se trata de eso. Se trata de entender y de manifestar a Cristo. Y uno va a manifestar a Cristo en su vida, en su negocio, y hasta cuando duerme manifiesta a Cristo. Amén. A ver, aquí nuestro hermanito David aclaró de que era Génesis 5:29. Ajá, ya sabía. Ajá, ese sí hay. Bueno, Génesis 5:29. Qué bonito es este texto. Siempre lo hemos estudiado con los hermanos cuando estudiamos el acta. O sea, Génesis 3, del 17 al 19. Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé o Noah, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. El deseo de Lamec, que es el padre de Noé, era que, o mejor dicho, el entendimiento de él, era que Noé era el Mesías, Noé era la simiente, porque está prometido que la simiente destruiría o aplastaría la cabeza del enemigo. Entonces Lamec pensaba de su hijo Noé que era la simiente que había venido a librar de sufrimiento, de dolor, de toda esta obra, de este trabajo, de esa carga, de esa maldición
al ser humano. Sabemos que no es una sombra del Mesías, pero no era el Mesías. El Mesías es Jesús, o Yeshua el Cristo, o Yeshua el Mashiach, o Yeshua HaMashiach, como quiera decirle. Pero él es la única simiente que aplasta la cabeza del enemigo. Entonces este versículo 29 resalta el énfasis que tiene Génesis 3:15. Génesis 3:15 habla de la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente. Y esto era lo que Lamec pensaba sobre su hijo Noé. No solamente Lamec y Noé también pensaron de Moisés lo mismo. Y también, por supuesto, el enemigo persiguió a muchos porque habían muchos que potencialmente podían ser el Mesías que venía, y el enemigo estaba muy atento a eso. Por ejemplo, con Moisés, ¿qué hizo él? Mató a los primogénitos, a todos, y el Señor salvó a Moisés, sabemos, ¿no? Y también sabemos que eso mismo hizo con Jesús. Mató a todos los primogénitos que habían en ese tiempo para destruir la llegada de Jesús, para impedir que llegue. Pero el enemigo puede hacer lo que sea, pero la palabra de Dios tiene cumplimiento. Amén. A ver, aquí nuestra hermanita nos dice, ¿cómo afrontar una pérdida? Perdóneme. Por si acaso, la explicación de la anulación del acta, que es Génesis 3, o de decretos contrarios al hombre, que es Génesis 3, 17 al 19, es Colosenses 2, 14, 15, que dice, anulando el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que maldición, dolor, enfermedad, decepción, muerte, todo ha sido anulado en la cruz en Cristo. Y esto era lo que la esperanza de Lamec. Lamec tenía esperanza en Génesis 3:15 en la simiente, y pensaba que la simiente era Noah o Noé. Ahora sí, hermanita Charito, perdone la interrupción. Gracias, hermano Giovanni. Nuestra hermanita dice, ¿cómo afrontar una pérdida de un bebé no nacido si siendo inocente no debió pagar por pecadores? No, es un malentendimiento ese, simplemente. Hay que explicarle bien. Mire, lo que pasa es que nosotros creemos que la vida es venir al mundo, pero la vida es Cristo. Amén. Hay que entender eso. Cuando Cristo llama a un espíritu a su presencia, eso no es maldad. Para nada es maldad. Al contrario, es una cosa que Dios hace, que a uno no lo entiende en ese momento, no lo comprende, porque se afecta su deseo de que venga su hijo, de que llegue un niño acá a la tierra, y ese deseo se afecta. Pero aún ese deseo está trabajando muchas cosas en su vida. Va a hacer que esta persona también busque a Dios, va a hacer que esta persona busque respuestas de Dios, todo eso. Lo cierto es que si es un hijo de Dios el que está viviendo esta situación, se va a encontrar con el que iba a ser su hijo en la tierra, pero será su hermano en los cielos. Se va a encontrar, pero no como niño, porque el espíritu no es niño, solamente uno es niño cuando entra al mundo, a través de la carne. Adán por eso nunca fue niño. Nosotros tenemos que entender, el espíritu no tiene edad de niño, no hay espíritu niño, espíritu adulto, eso es un engaño. Eso no es así en la vida eterna. En la vida eterna, ojo lo que le estoy diciendo, cuando nosotros seamos manifestados en Cristo, inclusive cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, ¿qué sentido tiene que seamos niños, pues? Ya no tiene sentido. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo a la estatura misma de Cristo. Por eso dice que Él es el postrer Adán. Así como hemos traído la imagen del Adán, alma viviente en algún momento, y alma muerta separada de Dios, como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también, que es el terrenal, traeremos la imagen del postrer Adán, que es el hombre celestial, que ese es precisamente Cristo. Entonces, no piensen que el niño está pagando por pecadores, y lo que pasa es que el entendimiento es no comprender la misericordia de Dios. Usted no sabe ni conoce qué es lo que Dios ha visto
que iba a venir a la vida de ese niño o a la vida de los que iban a estar alrededor de ese niño o lo que iba a suceder, y Dios a veces toma esas decisiones. Él toma esas decisiones, pero ni una sola de las decisiones de Dios es para mal. Jamás. Así que sea Dios el Señor que consuele su corazón, porque no es que su hijo se perdió y que ya no va a verlo nunca más, no. Usted va a conocer a su hijo y lo va a conocer en los cielos, porque dice la Escritura una cosa muy especial, que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Eso quiere decir que los niños que son llevados así siempre están con Dios, siempre. Por la sencilla razón, algunos dicen, no, pero nadie las ha predicado, entonces se va al infierno. Pero si Dios es el que predica, y Dios tiene la capacidad de manifestarse también a un niño, no importa, porque no es un niño el que se está manifestando un espíritu. Y Dios sabe si ese espíritu lo va a recibir o no. Le ha dado, basta que le haya dado la presencia, aunque sea de un tiempo aquí en la tierra, y ya es suficiente. Dios se manifiesta y ese niño, y los niños siempre reaccionan al bien. ¿Se ha dado cuenta usted? Los niños tienen esa. Muy raro es el niño que es malo desde niño. Eso es muy raro. Los niños van manifestando maldad a medida que crecen, ¿no? Hay otros que son malos de niños, seguro. Pero los niños que son malos normalmente no mueren, déjeme decirle. O sea, viven para ver justamente la manifestación de su maldad acá en la tierra. Porque si no, ¿cómo van al juicio, pues? Tienen que ir conscientes. Lo mismo pasa de alguna manera con los niños que no llegan al mundo. Dios se manifiesta en sus vidas. Acuérdese usted que está escrito que Dios se manifiesta a los hombres. Ahí no habla de un predicador, habla precisamente de Dios mismo dando el evangelio, ¿ya? Si no lo ha leído usted, tiene que leer el libro de Job, tiene que leer el capítulo Job 33, me parece que es, ¿ya? Léalo y se va a dar cuenta que ahí está escrito claramente ese texto. Desde el versículo 14, léalo. Job 33, 14 dice que el hombre habla en sueños, en visión. Dios habla en sueños, en visión nocturna, que revela al oído de los hombres su consejo. Todo eso para detener su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Y no está hablando del sepulcro de este sepulcro, no de esta muerte, sino de la muerte verdadera, que es la separación de Dios. Así que alégrese en la siguiente idea, siempre, todo el que se tiene que alegrar, en que Dios no hace nada sin un propósito bueno. En eso reconforte su corazón. Y yo sé, en este caso ya hablando directamente con la persona que preguntó, yo sé que este momento usted no lo puede atravesar, no lo puede pasar sin el entendimiento que viene de Dios. Y sin el amor que viene de Dios, usted no va a sanar ese corazón. Por eso que acérquese al Señor y va a ver que todo lo que Dios ha hecho con un entendimiento más allá de su querer, sino en el querer de Dios, todo lo que Dios ha hecho se va a manifestar como bueno. En su momento, aunque ahora uno no lo entienda, se va a manifestar así. Amén. Amén. Acá hay un comentario de nuestro hermanito que dice que ahora con el COVID, 2, 3, etcétera, mi respuesta que he aprendido con ustedes es que si enfermo tengo vida y si muero tengo vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Amén, pues claro, amén. Esa es justamente la vida eterna. Hermano, tengo miedo, voy a morir. Yo también voy a morir, pero todos vamos a partir. El tema es, ¿por qué tiene miedo usted? ¿A dónde se va a ir? No, que me voy a ver a Dios. ¿Y eso por qué le da miedo? ¿Por qué se entristece? Además no se va a ir si Dios no lo llama. Ni con COVID-15 se va. Algunos están que me voy y no se van. Y otros dicen, no, yo me quedo y se van. Es de Dios la vida. Amén.
Amén. A ver, acá nuestra hermana Mónica dice, se puede comprender, debe ser, que el espíritu debe tener 33 años y no envejecer. No. Ya, se refiere más o menos a nuestra apariencia, ¿no? Sí, esa es una edad interesante. Y se puede entender que esa es más o menos la presencia de edad, o la edad que podríamos nosotros manifestar, aunque nosotros no tenemos la edad de 33 años en realidad, ¿no? Así lo tengamos acá en la tierra, nosotros somos hechos antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, edad para nosotros es un decir. Acá en la tierra tenemos edad, pero en una apariencia física es correcto pensar que vamos a tener una apariencia como de 33 años, digamos así. Esa es la plenitud aquí en la tierra que tuvo la imagen de Cristo. Y así es como dice también la Escritura que vamos a tener una imagen de acuerdo a la de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Eso es la última pregunta, hermano. Ya, amén, está bien. Muy bien, ha habido preguntas. Amén. Muy bien. Yo me alegro cuando hay preguntas. Algunos dicen, pero hermano, yo asisto a una congregación donde no me dejan preguntar. No sé por qué. Yo no sé por qué, porque en realidad le digo, o sea, es algo hermoso. Enseñar, participar de la palabra a los hermanos, dar respuestas. O sea, que Dios hable a través de nosotros y responda a las personas, ¿no? Eso no sé por qué no se hace bastante. Pero bueno, vamos a orar, agradecer al Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Señor, te damos a ti las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, porque tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, porque tú estás con nosotros eternamente. Señor, te damos a ti las gracias por el entendimiento que tú nos das sobre meditar en tu palabra, sobre permanecer en ella, sobre hacer de tu palabra el centro de nuestra existencia, porque tu palabra eres tú eres tu palabra viva y tú eres el propio cumplimiento de tu palabra. Señor, tú nos has hecho parte de esta palabra de vida y nos traes a este mundo para extender tu evangelio, tu misma palabra para salvación de muchos. Gracias por esa misericordia grande que has tenido con nosotros, por el encargo que nos has hecho de tu palabra, por el testimonio que levantas a través de nuestra vida y por cómo tú nos guardas de todo mal. Porque tu palabra, Señor, nos ha manifestado tu sentir, tu querer, y en esto meditamos y nos gozamos porque lo vemos hecho en nuestra vida y en el campo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.